Bueno, respecto al Power, alguien me había planteado, después lo charlo con el profe Arias, me parece que ya está, es el Power que él deja, es el mismo, traje el mismo, pero voy a tratar de hacer un resumen en virtud de que hay varios temas. En realidad está colon, defecación y metabolismo fosfocálcico, esos eran los temas que se traían a colación hoy. Yo hay algunas cosas que las voy a pasar por alto de este Power porque tienen que ver con la parte más anatómica, histológica, que asumo, ya la han visto. Esto era un repaso más que nada, digamos, fisiológico. Como siempre pasa, es interesante que uno remarque en clases así de repaso previa a los exámenes, es muy importante que uno remarque lo más importante, o lo que más, porque uno, asumiendo que está en primer año y recién está viendo los temas por primera vez, no sabe cuánta profundidad tiene que darle a cada tema, y para eso están las clases por ahí que se dan en los seminarios que ustedes fueron en su momento, teóricos, y estas clases refuerzan un poquito más, o sea, actúan como un... Así que vamos a hacer algo en ese sentido, bastante, si se quiere, resumido. ¿Alguien de ustedes queda tapado por mí? ¿O ven todos? Ahí estamos cómodos. Bueno, entonces me voy a traer esto para acá. Y con esto yo creo que vamos a andar bien. Ahí creo que vamos a andar perfecto. Bueno, en realidad esto tiene que ver con una situación funcional del colon, es decir, cómo está el colon en el resto, entre el resto del sistema digestivo. El colon es una estructura final, ustedes saben que tiene una sección ascendente, una sección transversal, una sección descendente, y después tienen una porción un poco inclinada que es el sigmoides, que termina en el recto, que es la última porción, y después un esfínter muy importante, que es el esfínter anal, del cual después nos vamos a referir. Recibe elementos del intestino y elimina elementos en su punto final, en el ano. O sea que recibe y da. Bueno, esto después lo hablamos, porque no tiene sentido. Acá tienen las partes que yo decía recién, el colon ascendente, cuyo punto de comienzo es el ciego, con un pedacito con funciones muy anecdóticas y variadas, de poca relevancia funcional, pero siempre en discusión, el apéndice, un apéndice del ciego, y esto sería el ileón, que es la última porción del intestino delgado, entrando al ciego para traer todo el contenido intestinal, que como ustedes ya saben, vamos obviamente a mencionarlo, es generalmente material de descarte o residuo que no ha podido ser absorbido en el intestino delgado. Acá tenemos el colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y ano. La longitud es de 1,5 metros más o menos, y el diámetro más o menos promedio de unos 6 centímetros cada zona. Lo que pasa es que a veces está más abierto, más distendido, a veces está más contraído, dependiendo de cómo está. Y bueno, el resumen de los resúmenes, cuando usted en un examen le preguntan, bueno, ¿qué hace el colon? Y bueno, el colon hace esto: absorbe agua y algunos iones inorgánicos y forma y elimina heces. Contiene flora bacteriana, y eso ayuda a la síntesis de algunas vitaminas B y de vitamina K. Eso es más que nada el resumen principal de la función del colon. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hace a todo esto. Vamos a ir metiendo. Bueno, estas son todas cosas que ya vimos. También. Esto es bueno, ustedes en esto tienen alguna experiencia ya histológicamente y bueno, y anatómicamente. Les han enseñado que el intestino delgado tiene una apariencia mucho más lisa
Porque todas sus capas musculares, tanto circular interna como longitudinal externa, están continuas, o sea, permanecen completas. En cambio, el colon tiene, digamos, partes donde hay y partes donde no hay. Por ejemplo, hay sectores donde hay bandas, hay músculo circular, y después aparece otro sector más adelante con músculo circular. Entonces, esas zonas donde hay músculo circular, el diámetro se achica, y eso es conocido como el austra. Algo similar pasa con unas bandas longitudinales, que es la zona donde hay músculo. Hay zonas donde hay músculo y zonas donde no hay músculo. Entonces, en la zona donde hay músculo uno habla de la tenia. Estas cosas se suelen preguntar desde más la parte anatómica, histológica. Bien. No está mencionado, pero creo que acá más adelante lo vamos a tener. No hay pliegues, a diferencia de lo que pasa en el intestino delgado. Ustedes se acuerdan que era así, digamos. Hay criptas, pero también hay pliegues hacia arriba, las famosas vellosidades, que después tienen células con microvellosidades. Acá no hay pliegues, por lo tanto no hay vellosidades. Y las criptas son relativamente pequeñas. Acá tienen las capas circulares y longitudinales, pero no siempre están. O sea, no siempre, si uno hace un corte, encuentra la capa longitudinal y la circular, porque depende de dónde esté situado. A ver si lo podemos ver. Cada uno de estos lugares, que son como repliegues hacia adentro, como profundizaciones del colon, son austras. O sea, porque ahí hay mucho músculo circular que hace que esté más contraído. Acá hay una imagen de la diferencia en la mucosa que es la primera capa. ¿Se acuerdan? Está la mucosa, la submucosa, después está la muscular y la serosa. Fíjense qué diferencia en la mucosa. Acá está el intestino delgado con las vellosidades y acá no hay vellosidades. Bien. Hay un mayor número de células mucosas que en el intestino, o sea, productoras de moco. El borde tiene un pequeño ribete en cepillo, pero no muy desarrollado, o sea que no hay tantas microvellosidades. Acuérdense que es más o menos lo mismo hablar de eso. Bueno, tiene una submucosa menos vascularizada, plexos más pequeños, etc. Lo otro ya lo hemos visto. Acá están las funciones principales bien desarrolladas en cuanto a discriminación, absorción de agua y cloruro de sodio, absorción de vitaminas y otros metabolitos de la flora intestinal, secreción de moco, movimientos que ahora vamos a describir después, de mezcla y movimiento en masa, formación de las heces y, por supuesto, después el almacenamiento final y la expulsión. Repito, por las dudas, si el que quiera sacarle foto le saca. De todas maneras, si yo llego a ver que no está publicado por la cátedra, ahora lo vamos a charlar con Pablo, el jefe, se los mandamos a través de la página del centro estudiante. Acá tenemos algunas cuestiones que empiezan a ser ya puntuales dentro de las cositas que se pueden preguntar. Yo creo que está bueno que las tengamos en claro, no se asusten, estos dibujos no son nuestros, son de una persona X de la Universidad de los Andes, pero el doctor Arias las ha tomado porque son interesantes. Obviamente está aclarado acá de quién es, por las dudas, para que no digan que la hicimos nosotros. Pero es interesantísimo porque como gráfico muestra ciertas cosas que en otros textos no están del todo resumidas, entonces como un buen resumen. Hay algunos mecanismos que son importantes de retener. El más importante es el de la absorción de agua, porque se puede preguntar, básicamente. Entonces, bueno, ¿cómo es que se absorbe agua? Y tanta agua. Bueno, el mecanismo que hay que seguir empieza más que nada por acá. Fíjense, esta sería la luz del intestino. Estos serían los enterocitos, digamos, del intestino grueso, el colon, los colonocitos también le llaman algunos,
Y esto ya es el tejido conectivo que está abajo de la mucosa, en la mucosa, perdón, y por eso, como en todo tejido conectivo está vascularizado, vemos un vaso sanguíneo, que es el que se va a llevar ese agua al resto del cuerpo, como verán el año que viene en el Serisu medio. Por eso este mecanismo acá está poco explicado, pero bueno, después lo tendrán que entender más adelante, cómo hace el agua para ir del tejido a los vasos. Pero acá este es el tema en el que tenemos que centrarnos. En realidad hay una bomba, nosotros la llamamos vaso lateral, o sea, puede estar en la zona basal de la célula o en los laterales, que lo que hace, como toda bomba, es luchar en contra de los gradientes, ¿no? O sea que a esta hay que ponerle energía, y lo que hace es sacar sodio hacia el tejido y meter potasio hacia el interior de la célula. Sacar sodio y meter potasio es algo que se hace con relativa continuidad, es decir, la bomba funciona solita, pero tiene una aceleración cuando llega a contactar con la bomba una hormona que viene por la sangre desde la suprarrenal llamada aldosterona. La aldosterona la van a estudiar súper bien en segundo año, no es un tema que se pregunte excesivamente, y es una hormona, la aldosterona, relacionada con la retención de agua. Es decir, cuando estamos con poca agua en el organismo, el agua se retiene en el riñón para no ser orinada, y es ahí cuando sale poco líquido, poca orina, muy oscura. En eso juega un rol muy importante la aldosterona, reteniendo sodio en el riñón para que se pueda retener agua. Esto lo van a ver, es tema del año que viene, lo van a ver el año que viene. Pero acá también actúa, es decir, cuando nosotros hace muchas horas que no tomamos agua, las señales que le llegan a la suprarrenal de que hay poca agua en el cuerpo, que se estudian el año que viene, hacen que la suprarrenal fabrique aldosterona. Y la aldosterona hace que salga más sodio hacia el intersticio, hacia el tejido conectivo, y entre más potasio acá. La salida de sodio que hay acá genera un interior celular con menos sodio. Esto ustedes le llamaban en algún momento en crecimiento y desarrollo transporte activo secundario. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque al tener menos sodio acá, el sodio ingresa por canales de sodio pasivos, es decir, son canales que están ahí abiertos, a la espera de que el sodio entre, pero el sodio no va a entrar si estas bombas no lo pueden sacar acá. Porque si estas bombas no actúan, el sodio en este lugar está muy concentrado, afuera también, y entonces no puede entrar. La única forma de que el sodio entre es que se saque el sodio que hay en el intracelular, y entonces ahí sí pueda, por diferencia de gradiente de concentración, entrar. ¿Se entiende? Entonces, este mecanismo de absorción de sodio, habitualmente, por una cosa que vamos a ver en la próxima diapo, aguántenme un minutín, es acompañado por una cuestión eléctrica, por el ingreso de sodio, de cloro. Es decir, si ingresa sodio gracias a esta bomba, que lo saca de acá para que pueda entrar por acá, ese sodio que entra, como tiene cargas positivas, permite que por una cuestión de electricidad, vieron que las cargas diferentes se atraen, sean atraídos los iones cloro. El cloro sale, el sodio sale por acá, el cloro sale por un mecanismo pasivo energéticamente, porque se satura de cloro esta célula y empieza a salir por acá. Ahora vamos a ver los canales correspondientes en la próxima imagen. Cuestión que ahora fíjense qué hermoso, tenemos cloruro de sodio acá. Y la sal que hay de este lado permite atraer por una cuestión osmótica al agua que va a atravesar los espacios intercelulares. Acuérdense que en el colon la mayor parte del agua que se absorbe, esto no es excluyente, pero la mayor parte del agua que se absorbe entre los espacios intercelulares. ¿Por qué? Porque se logra un tejido conectivo interno más osmolar, o sea, con más concentración. Ustedes todavía no saben lo que es osmolar, pero bueno, más concentrado. Y hay un fenómeno que se llama ósmosis, por el cual cuando hay una zona más concentrada atrae agua de las zonas más diluidas, como son, en este caso, la luz del colon. Lo que pasa es que el colon llega con muchos iones, mucha sustancia, el líquido,
Entonces, si uno no logra concentrar mucho cloruro de sodio de este lado, es ineficiente la absorción, no se absorbe. Entonces, este es el mecanismo más importante que ustedes tienen que retener. Después, el potasio que entró a la célula, lo vemos acá en esta imagen para que esté más prolijo. Una vez que el potasio permanentemente sale sodio, entra potasio, ese potasio sale por canales hacia el colon, hacia la luz del colon. Por lo tanto, este fenómeno lo llamamos secreción de potasio. Esto es absorción de sodio y agua, y esto es secreción de potasio. Y por un mecanismo también, cuando entra el cloro acá, cuando el cloro entra, para seguir al sodio eléctricamente, o sea, se genera una fuerza eléctrica que le permite al sodio entrar, a veces lo hace por contratransportadores, que por cada cloro que entra, por fuerza eléctrica, acompañando al sodio, sale un bicarbonato. Entonces a eso también le llamamos secreción de bicarbonato. Fíjense todos los balurdos que arma la bomba esta. O sea, desde que la bomba saca sodio acá, entra sodio acá, entra cloro por distintos mecanismos, incluso algunos cloros que entran permiten sacar bicarbonato, y el cloro que entró y el sodio que salió por acá y el cloro que salió por acá forman cloruro de sodio para absorber agua. Todo regulado por aldosterona, o sea que esto sobre todo funciona mucho más cuando estamos en situación de poca agua en el organismo. O sea, tenemos poca agua, este mecanismo funciona mejor para tratar de aprovechar el agua del colon y no mandarla al inodoro. ¿Me entienden? Bien, fantástico. A veces estos mecanismos de salida de potasio y bicarbonato, sobre todo cuando ese bicarbonato se une al sodio que está allá afuera, pueden jugar en contra de la salida de agua. Por eso acá se muestra cómo esta salida de bicarbonato y potasio pueden generar una salida de agua. Pero, para que no se confundan, porque este tema trae conflictos a veces cuando uno lo lee, siempre por suerte es mucha mayor la cantidad de agua que entra que la que sale. Entonces la función absortiva del colon está, por suerte, siempre funcionando. Pero no podemos decir que no hay secreción de agua. Hay secreción de agua, hay absorción también. Gana la absorción siempre. Siempre en fisiología hablamos de los balances netos. Bueno, nada. Es mucho más eficiente el colon para absorber agua incluso que el intestino delgado, porque el intestino delgado está mucho más especializado en absorber sustancias, nutrientes. Bárbaro. Y después también obviamente hay una secreción de líquido, pero dentro de lo que es el moco, que es una secreción acuosa con proteínas. Eso nosotros definimos moco, porque hay células que se llaman células caliciformes que secretan moco para asegurar un poco la lubricación, sobre todo de lo que van a hacer después las heces. Bien, acá tienen algunos mecanismos que antes mostrábamos. El potasio cómo puede salir por un canal, que es un canal simple. El sodio cómo puede entrar por un canal, pero también cómo puede entrar por un canal junto con cloro. Es un cotransporte que se llama, le decimos habitualmente absorción electroneutra. Y acá tenemos un sistema, por ejemplo, de contratransporte. A veces el sodio entra, todo esto es gracias a la bomba. El sodio entra y como corolario sale protón. Salen protones. Y bueno, esto es lo que mencionábamos recién, el intercambiador de cloro con bicarbonato. En general, el bicarbonato vuelve bastante más alcalinas las heces de lo que son al principio. Acuérdense que todo el contenido del intestino, si bien es alcalinizado por el páncreas, después de venir muy ácido, porque vienen todos los protones del estómago, siempre hay mecanismos colaborativos para que se siga alcalinizando. Este es uno de ellos. Bien, acá pasé de largo esto porque dice diarrea secretora. Ustedes no están para ver diarrea ahora porque no es fisiológico. La diarrea es una cosa que se estudia en tercer año recién, por eso lo pasé. Bueno, respecto a la motilidad del colon, o sea, quiero hacer una pequeña aclaración antes de meterme en esto. Porfi pregunten, no tengan vergüenza.
Si van entendiendo, yo trato de ir despacio, pero puedo ir igual demasiado rápido para lo que ustedes entienden. Cualquier cosa me avisan. Sí. Bien. El cloro puede entrar o junto con el sodio en un mecanismo de cotransporte, ¿sí? Puede entrar a intercambio con bicarbonato hacia afuera en lo que nosotros llamamos un contratransporte, ¿sí? Y también tiene algunos canales solitarios que no están en esta imagen, pero tiene también. Pero en esta imagen están puestos los más importantes. Entonces, es cierto que uno de los más importantes por donde más cloro pasa es el que se llama cotransporte sodio-cloro. Que nosotros habitualmente lo mencionamos como la absorción electroneutra. Y a la absorción única de sodio en canales, de los cuales está lleno de canales de sodio de estos, se le llama absorción electrogénica. Porque el sodio que entra por acá no se ve acompañado con la misma cantidad de cloro que el que entra por acá. Claro, exacto. Entonces, no generaría neutralidad eléctrica, por eso se le llama electrogénico, genera electricidad, no neutralidad. Y el otro, como entra sodio con cloro, se le llama absorción electrónica. Nadie le va a preguntar esto, chicos, tranquilos, nadie le va a preguntar por qué se llaman así, ni mucho menos. Pero bueno, está bien, le agradezco la pregunta porque así queda más claro. Hay canales de cloro solitos, pero son muy pocos, pero hay. No están acá explicitados. Son iguales que estos, ¿ves? Acá sí está lleno. La mayoría de los canales que hay en la zona vasolateral de cloro son canales únicos. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. En ese caso, el bicarbonato también estaría formado por la anhidrasa carbónica en vez del dióxido de carbono. Sí. El bicarbonato, para poder existir acá, proviene, yo no lo quise poner porque todos esos temas se abordan más en 6,5, en segundo año, pero lo vas a encontrar en el libro. Y no es que el bicarbonato aparece solito por arte de magia dentro de la célula, sino que es como vos decís correctamente, el agua de la célula más el dióxido de carbono producido por las reacciones metabólicas, que vieron que toda célula tiene una producción metabólica y el metabolismo siempre sale dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono sumado al agua forman pasados por una enzima que se encuentra acá en la célula que se llama anhidrasa carbónica, terminan formando protones y bicarbonato, o sea, en realidad un producto que se llama ácido carbónico. Después van a estudiar que un ácido débil se divide muy poco, pero se divide un poquito en protón y bicarbonato, y los bicarbonatos que aparecen sueltos son los que terminan intercambiando con cloro. Y los protones que aparecen sueltos, o sea, vos acá en esta célula terminás fabricando ácido carbónico que se divide en un protón y en un bicarbonato. Esos dos, tanto el protón y el bicarbonato, terminan saliendo. Al revisar, por ejemplo, explican la absorción por ejemplo, cuando en universidad también se produce ese sistema de absorción, el hidrógeno sale hacia el intersticio y el hacia la luz. En este esquema, que es el que tiene que ver, la cantidad de canales que hay en una célula intestinal, como en cualquier otra célula del cuerpo, son infernales. Entonces, ¿qué hace este esquema? Este esquema resume lo que tiene que ver con la absorción de agua. Por eso te lo estoy mostrando de esta manera. Pero es cierto lo que vos decís, coincido plenamente, que también hay canales de protones hacia el intersticio, lo que cumplen otra función. ¿Es verdad que hacia la luz provocaría como la formación de gases? Digamos, hacia la luz los protones pueden colaborar un poco en la fermentación, pero forman ácido carbónico, y el ácido carbónico la mayor parte de las veces permanece junto afuera. No permite acidificar tanto. Esto lo va a ver en segundo, lo que llaman buffer o tampones fisiológicos. El ácido carbónico es un buffer. Si salieran los protones solos, acidificarían tremendamente la materia fecal.
pero los protones no salen solos, se unen al bicarbonato, forman ácido carbónico y ese ácido es un ácido que se llama débil, no deja lugar a tanta acidificación. Pero igual esa cierta acidificación que producen en la materia fecal colabora con la fermentación, que ahora podemos ver. Ahora llega lo de fermentación. Todo lo que quiera. Cuando sale el ácido carbónico hacia la línea intestinal, en este caso, ¿qué proceso sufre la línea intestinal para separarse del carbonato? Bueno, ahora lo vamos a ver porque también tenés anhidrasa carbónica en los bordes de las células y se vuelven a separar muchas veces o formar dióxido de carbono y agua generalmente. Sí. No, por eso. Lo que pasa es que todo este ciclo del ácido carbónico y los protones y el bicarbonato, en realidad nosotros no lo abordamos tanto en primero para no mezclar, porque son ciclos que se repiten en casi todas las células y hay que estudiarlo dentro del contexto de mecanismos ácido-base, que se estudia en el 6 medio. Pero es cierto que a ustedes les complica, porque cuando están leyendo no saben a qué darle mayor importancia. Yo por eso lo que quiero es resumir que para el parcial, yo no sé las preguntas que va a haber en el parcial y por supuesto ojalá uno pudiera saberlas, pero no se saben todavía, yo no las tengo claras, pero entiendo que lo que más se va a pedir, por lo que está en el programa, es el mecanismo de absorción de agua. Entonces ustedes tienen que tener bien clarito por lo menos esto, que hay un transporte de sodio de diferentes maneras gracias a la bomba, que lo podemos ver acá, es decir, existe una bomba, el sodio sale y entonces el sodio entra junto con cloro, entra solo o entra y salen protones y el cloro puede acompañar eléctricamente, entonces puede entrar sacando bicarbonato o entrar junto con el sodio. La salida de cloro por acá y el sodio que entró por acá generan que acá en toda esta zona se pueda generar mucha sal, mucho cloruro de sodio y eso absorbe el agua. Hasta ahí yo creo que es lo que se va a evaluar de todo esto. Tranquilo que vamos a andar bien por ahí. De todas maneras lo que ustedes dicen es todo correcto. Muy bien, ahora vamos a los movimientos del colon, un ratito. Bueno, y saber que esto está levemente regulado por aldosterona también es importante, porque por ahí se puede preguntar. Bien, ustedes han estudiado motilidad en varios aspectos del aparato digestivo. Esto no escapa a las naturales de la ley. Los movimientos del colon son de mezcla, propulsión y defecación. Estos son los tres tipos de movimientos que hay. La mezcla se hace con movimientos de segmentación, igual que en el intestino delgado, igual que en el estómago. Y la propulsión se hace por un movimiento llamado peristalsis, que ustedes lo vieron también, es una contracción una al lado de la otra, de modo que el contenido vaya avanzando lentamente. Pero también aparecen en el colon unos movimientos medio locos, sobre todo en el final del colon, la segunda mitad del colon transverso, descendente, sigmoide, que se llaman movimientos en masa, donde de repente en algún momento ocurre una contracción completa. En general, estos chicos no se asusten, es nada más que para marcar una división acá de que el colon, que podríamos llamar ascendente y transverso, algunos lo llaman derecho, en realidad cuando uno habla del colon derecho habla hasta acá, hasta la mitad del transverso. Pero bueno, toda esta sección derecha y colon transverso tiene relativamente, no es que no tenga motilidad, pero tiene una motilidad un poco disminuida comparado con la motilidad que tiene el otro y tiene mucha más absorción. Esta, yo recuerdo algunas veces, son preguntas clásicas en los parciales, ¿no? O sea, si la mitad derecha tiene más absorción que motilidad y la parte izquierda tiene más motilidad que absorción. Eso hay que recordarlo. O sea que todo esto que estuvimos viendo recién de la absorción de agua se ve mucho más de este lado que de este. Y este pasa a ser más un reservorio. Por eso acá habla de absorción en verde y de almacenamiento en azul. Como que la función estaría dividida un poco ahí. Después lo que se ven acá son algunas cuestiones tradicionales respecto a las horas de pasaje, es decir, los líquidos, por ejemplo, que llegan hasta el ciego, aparecen
a las 4 horas de haber comido, más o menos. A las 6 horas están por acá, a las 9 horas están en el otro ángulo, en el ángulo izquierdo del colon. A las 12 horas recién están en el sigmoide, llegando al recto, más o menos, y lo que termina siendo sólido y duro se va recién a las 72 horas. O sea que esto, por supuesto, en situación ultra mega promedio de la gente. Hay gente con mecanismos más acelerados, mecanismos menos acelerados, después gente con patología, gente sin patología. O sea que esto va variando, pero en lo fisiológico más o menos los números son esos. Empieza siendo líquido, semisólido acá, se empieza a espesar, se pone más sólido, sólido, y después ya acá, bueno, sólido duro. No es un metal, pero es durito. Y todo esto en parte, grande parte de la responsabilidad la tienen los mecanismos de absorción de agua, que acá siguen funcionando. No es que no funcionan, funcionan un poco menos, pero funcionan también. Por eso es que de sólido puede pasar a sólido duro. Bien. Acá vemos una tenia longitudinal y esto, por ejemplo, sería músculo circular donde tenemos las austras. Estos son los famosos movimientos de mezcla o segmentación, donde se contraen al unísono, una tras otra, bandas longitudinales y austras, de modo de que el contenido haga una cosa así, es decir, acá, acá, acá y acá, y distintas zonas de las que son longitudinales, de modo de que en todos estos movimientos así el contenido vaya, venga, pero se mezcle. Esa mezcla sobre todo tiene una posibilidad muy importante de colaborar con la absorción, porque mientras más hacemos contactar todos estos líquidos con las paredes al mezclar, más posibilidad de absorber. O sea que las ondas de mezcla o segmentación son mucho más utilizadas en las zonas del colon iniciales, sobre todo en el colon ascendente y las primeras partes del transverso. De todas maneras, esas ondas de mezcla o segmentación también son acompañadas por movimientos propulsivos, que ya estaban, ¿se acuerdan? A ver, esperen que volvemos acá. O sea, los movimientos son los que están en minúscula. Esto es un movimiento de segmentación, el que vimos recién. ¿Para qué sirve el movimiento de segmentación? Para la mezcla. ¿Entienden lo que es la diferencia entre mayúscula y minúscula? Porque se puede decir ondas de mezcla, pero el término más lindo, si quieren, de la fisiología, son ondas de segmentación. ¿Para qué? Para favorecer la mezcla. Hay ondas de peristalsis y movimientos en masa. ¿Para qué? Para favorecer la propulsión, es decir, que el contenido avance. Porque está bueno, a veces se nos arma lío en la cabeza al respecto. Entonces, acá tenemos los dos tipos de movimientos propulsivos o de propulsión. Tenemos el movimiento peristáltico y el movimiento en masa. A ver, esta es la propulsión, por eso a estos dos movimientos, peristalsis y movimiento en masa, se les llaman movimientos propulsivos, porque favorecen la propulsión. ¿Está? Todo estoy valiendo la redundancia, pero está bueno. Bueno, y acá están. Son movimientos que van haciendo avanzar el contenido, producto de que las austras se van contrayendo. Primero una pasa el contenido, después la otra pasa el contenido, y eso mismo hacen las tenias también. Las tenias se contraen en un segmento, después se contraen en otro, después se contraen en otro, y van haciendo avanzar. El movimiento en masa es otra cosa, es la contracción completa de todo un sector. Por ejemplo,
el final del colon transverso, todo el descendente, el sigmoide y el recto. Todo junto. Eso va a permitir que, liberado el recto hacia el exterior, es decir, si los esfínteres están abiertos, gran parte del contenido que está en el recto pueda ser impulsado hacia el exterior, ergo defecado. O sea que el movimiento en masa ya es muy utilizado para la defecación, mientras que el peristaltismo es más utilizado para ir llevando el contenido hasta el final. De todas maneras, hay un último movimiento de defecación que ahora lo vamos a ir analizando en detalle. A ver, antes de ver un poco lo que tiene que ver con defecación, hay que recordar que si nosotros fuéramos simplemente animales no racionales o no respondedores tanto a los reflejos condicionados y a un montón de cuestiones más bien de corteza cerebral y de manejo voluntario de muchas cosas, mantendríamos lo que le pasa al bebé. Igual la gran mayoría de los animales los van inhibiendo también, porque si no, no pueden tener actividad extra. Pero básicamente ustedes saben que un bebé toma la teta y hace caca instantáneamente. No es, obviamente, por los tiempos que se manejan, lo que acaba de defecar no es lo que acaba de consumir. Pero ustedes saben muy bien, y seguramente ya lo estuvieron estudiando, porque es un tema muy lindo, muy agradable, que estos se llaman reflejos gastrocólicos. Y hay reflejos también duodenocólicos. O sea que cuando el contenido del intestino, de la comida llega al estómago o llega al duodeno, hay una posibilidad de defecar, porque eso genera movimientos en masa y también apertura de esfínteres. Ahora lo vamos a ver, por supuesto, ahora vamos a mirar un poquito. Pero son receptores que parten del estómago, que detectan química o mecánica del estómago, llevan la información hasta núcleos superiores, a donde hacen el relevo, vieron como todo reflejo, hay fibras aferentes, zonas centrales, y una salida que tiene que ver con que todo esto se genere, es decir, los nervios que ahora van a ver, que se ocupan de producir la defecación. De todas maneras, si bien estos mecanismos no están del todo activos y están bastante inhibidos en nosotros, porque si no, no podríamos hacer nada, estaríamos, imagínense, están comiendo en un lugar público y se hacen caca, ¿entienden? Dicen, no, me voy a comer algo acá y chao. Entonces, para evitar eso, para poder que el ser humano y los animales tengan diferentes funciones que no sean tan básicas, digamos, se ha generado esto de la inhibición de los fenómenos reflejos, como pasa con un montón de reflejos, ustedes lo vieron en crecimiento y desarrollo, se terminan inhibiendo en parte, pero ayudan también. O sea que parte de la posibilidad de hacer caca nuestra tiene que ver con estos reflejos, y la gente que es constipada muchas veces los ha perdido del todo. Porque aunque sea, comer nos tiene que hacer dar ganas de hacer caca. Porque algo tiene que funcionar el reflejo. No mucho, pero tiene que funcionar. Cuando los perdemos del todo o están completamente inhibidos, la resultante es la constipación. Por eso mucha gente le hacen reeducar este reflejo cuando son constipados. Entonces habrán visto que, por ejemplo, la gente tiene constipación, entre una de las tantas medidas que se hacen es decirle, bueno, mira, aunque no tengas ganas después de comer, anda y sentate un ratito, para ver si vamos readaptando el reflejo. Bien. Básicamente, bueno, en realidad estos son los estímulos que yo decía. O se agranda el estómago y eso genera la distensión de un receptor, o hay estímulos, hay receptores químicos que detectan la comida y al haber comida generan sus potenciales locales, después los potenciales de acción, estos llegan a hacer sinapsis y después la respuesta es la defecación.
Esto tómenlo entre pinzas, la estimulación parasimpática excesiva es real, pero no se preocupen porque ahora lo vamos a ver, es otra cosa. Bueno, acá está. Esto es una explicación muy básica de algunos reflejos que permiten que termine produciéndose la defecación. Algunos reflejos como el gastroentérico lo que hacen es hacer que el contenido llegue hasta el ilion terminal. Por ejemplo, este reflejo no llega hasta el colon, sino que llega hasta el intestino delgado, sobre todo hasta el yeyuno. Entonces, se estira el estómago porque acabamos de comer, se llena de sustancias químicas y el reflejo es, o la actividad refleja es propulsión desde el yeyuno, la respuesta sería del reflejo, es propulsión desde el yeyuno hasta el ilion. Estos mecanismos nos aseguran que el contenido vaya avanzando, ¿me entienden? Es decir, yo cada vez que como, le tengo que hacer un lugarcito al intestino delgado para que acepte la comida que viene del estómago. Entonces, estos reflejos lo que aseguran es que el contenido vaya avanzando hacia el ilion. Y después, obviamente, del ilion va a terminar pasando al colon. Pero si no llega hasta el ilion, no puede pasar al colon. Entonces, este reflejo es importante. Después tenemos el gastroentérico o gastroileal, que es el que hace que cuando llega comida al estómago también pase contenido hacia el ciego. Es decir, que, digamos, desde ese ilion que se fue llenando, tiene que volcar su contenido hacia el ciego. Entonces, otra vez lo mismo, se llena el estómago y permite que el ilion se vacíe hacia el colon. Y este es el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico, decíamos, inicia también en el estómago y lo que genera es un vaciado del colon. O sea, la idea es hacer espacio en todos lados. Y lo que activa son los movimientos en masa del colon transverso, del sigmoide y del recto, básicamente. Por eso es que la respuesta del bebé es tan inmediata. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, tiene bebés ahora, ha tenido bebé, o tiene algún hermanito, o vio un sobrinito, lo que sea, pero el loco toma la teta los primeros días, y mientras está tomando la teta, ¡pum!, el pañal aparece amarillo, hizo caca. Porque se activan los movimientos en masa, es violento esto. Bien, esto es de nuevo lo mismo. Una gran parte del estómago. Produce los movimientos en masa y produce algo más, que es la respuesta parasimpática, llegando al recto y al ano, que van a tener que ver también con los esfínteres. O sea, a ver si esto está acá, espérenme un cachito. Bien, acá está. Hay una gran inervación. ¿Vieron? Esto es difícil, muchachos, porque nosotros estamos acostumbrados. Bueno, son cosas que vamos a tratar de cambiar, pero ya no para ustedes, que ya cursaron primer año este año. Pero, en realidad, una de las cosas más interesantes en regulación que tiene nuestro cuerpo es el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Entonces, después hay un montón de órganos donde si uno sabe cómo es el sistema autónomo, ya entiende la función del órgano. Acá pasa más o menos lo mismo, porque básicamente el sistema nervioso autónomo tiene la responsabilidad de manejar órganos que no son voluntarios. Entonces el intestino, el estómago, todas estas cosas no son voluntarias, pero las maneja el sistema nervioso autónomo desde afuera, a pesar de que todos estos sistemas también tienen plexos que son como un cerebro propio y se pueden tomar ciertas decisiones en el lugar. ¿Sí? Por ejemplo, que una sustancia química llegue al estómago puede iniciar un movimiento igual, aún sin pasar por todo el reflejo del sistema autónomo. Pero en general, el sistema autónomo es lo más importante. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes, y ustedes ya lo vieron a esto, pero está bueno repasarlo en este contexto de la clase, muchachos, creo, si no me avisan. El simpático, que es el que brinda respuestas para situaciones de lucha y huida,
que dilata los bronquios, que acelera el corazón, que dilata las pupilas, que produce una serie de reacciones que vamos a tener que tener para después tomar la decisión de correr o huir, o pelear, o hacer lo que se nos antoje, pero con un cuerpo preparado en pocos segundos o milisegundos para tal fin. Entre esas respuestas del simpático está la paralización del intestino y del estómago. ¿Por qué? Porque no es importante poner a trabajar al aparato digestivo cuando estamos en situación de estrés, de riesgo. Y eso ustedes lo tienen muy claro, chicos. Están comiendo un alfajor y les dan una mala noticia o salen corriendo por algo, ustedes dicen, se me quedó acá el alfajor. Y es verdad, ese alfajor quedó literalmente ahí. Se quedó ahí, chao. No hay más movimiento, no hay más nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos tranquilicemos. Cuando nos tranquilizamos vuelve la función parasimpática. La función parasimpática hace tres cosas en el aparato digestivo. Esto sí lo tienen que recordar y está bueno que lo recuerden siempre, siempre, siempre. El parasimpático en el aparato digestivo produce contracción de las paredes, induce cualquiera de estos movimientos que hablábamos recién, por estimulación de los plexos que después coordinan los movimientos. No es directo sobre la fibra muscular, pero es sobre los plexos. El parasimpático también produce apertura de esfínteres, porque entonces contrayendo paredes y abriendo esfínteres, el contenido avanza. ¿Me entienden? Y aumentando las secreciones. O sea, el parasimpático es el responsable de aumentar las secreciones pancreáticas, las secreciones gástricas. Y actúa en dos puntos. Esto está buenísimo también que lo recuerden siempre. Actúa en dos momentos. Cuando estamos tranquilos, o sea que por definición cuando estamos tranquilos el contenido intestinal avanza, el trabajo digestivo está bueno, anda bien. Pero además no tenemos que esperar a estar tranquilos, sino que también avanza por reflejos. Esos reflejos que veíamos recién, gastrocólico, etcétera, y otros más que hay para otras partes del aparato digestivo que no estamos viendo hoy, también activan al parasimpático, aunque no estemos tranquilos. Porque el parasimpático, a través de estos nervios, que se llaman nervios pélvicos, que es de donde viene, el pudendo, los pélvicos, no los pélvicos, que salen de la sacro 2 y hasta 3 y 4, esos nervios traen fibras parasimpáticas que van a actuar acá en el colon, contrayendo y abriendo esfínteres. ¿Está? Pero lo pueden hacer cuando estamos tranquilos o lo pueden hacer también cuando son activados a través de un reflejo. Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. ¿Está claro? ¿Más o menos quedó? Esto es re importante que lo mantengan así. Ahora les explico por qué. Tiene que ver con esto. Ya creo que terminamos la parte de colon. A ver si estamos en tiempo. Ahí se va. A ver. Las capas musculares del... Vamos a analizar un poco el esfínter, perdón, porque creo que esto está bueno. Esto es lo que nosotros llamamos el esfínter interno anal. Y esto es lo que nosotros llamamos el esfínter externo anal. Estos tres que tienen acá. Y este que es el elevador del ano, que tiene un poco una función distinta. Pero si nos referimos a lo que es cierre del esfínter, que es lo que va a permitir que no defequemos en cualquier momento, sino cuando la fisiología humana diga que hay que defecar, básicamente tenemos dos esfínteres. Uno interno que responde al sistema nervioso parasimpático y al simpático, y uno externo que responde a la voluntad nuestra. Ahora, muchachos, salvo que alguno haga el movimiento de fruncir la cola, que uno aprieta, ¿sí? No lo quiero hacer, parece que estoy haciéndolo sobre la nada, pero si ustedes no apretan, ese esfínter externo no está funcionando ahora, ¿me entienden? Tiene un cierto tono, como todos los músculos, ¿está? Pero el que está funcionando para que ustedes ahora en estos momentos no se hagan caca encima es el interno, que está todo el tiempo funcionando.
Lo que pasa es que el interno soporta hasta 50-55 milímetros de mercurio de presión. Y si se sobrepasa esa cantidad, ahí, por ejemplo, una diarrea, empieza a haber más caca, aunque sea líquida, no importa, pero más presión, más presión, más presión. Por más que el interno esté intentando cerrar, llega un momento donde el interno se abre. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando se abre el interno? Todavía no se hacen caca. A veces no se hacen al toque caca. ¿Qué hacen? Cierran y van hasta el lugar más cercano, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque están cerrando el externo. El externo es voluntario y pertenece al sistema nervioso somático y la información viene por un nervio que se llama nervio pudendo. Esto hay que recordar del externo. El externo sirve para contener cuando ya el interno no... Igual contiene algo, muchachos, pero... Y el interno sí que responde al... O se vulnera solo por la presión, cuando ya la cantidad de materia fecal infernalmente descomunal supera los 50-55 milímetros de mercurio, o cuando el parasimpático le da órdenes, y las órdenes del parasimpático a través de la famosa acetilcolina, que es el mediador químico del parasimpático, lo relajan. El simpático lo cierra, el parasimpático lo relaja. O sea que en situaciones de lucha y huida es muy difícil hacer caca. Por eso, cuando estamos nerviosos mucho tiempo y qué sé yo, mucha gente se constipa. ¿Vieron que dicen, no, yo soy una persona muy estresada, por eso tengo constipación? Es porque el simpático está siempre tratando de cerrarlo, no lo deja abrir. Y cuando estamos en esas situaciones de estrés extremas, que la palabra muchas veces, cuando tenemos miedo, y la palabra ustedes ya saben cuál es, no la quiero decir porque sé que algunos graban, pero bueno, la voy a decir igual, cagazo. Nos dice, uy, tenía un examen de cosas, me cagué todo porque me vinieron a decir tal cosa, me agarró el cagazo, me agarró... ¿Por qué? El miedo está relacionado también a la expulsión de la materia fecal. Porque cuando nosotros tenemos situaciones de estrés ya muy elevadas, esto lo van a ver en segundo año recién, pero hay una actividad simpática excesiva para favorecer los mecanismos de lucha y huida. Los esfínteres se cierran, pero a veces hay una oleada del parasimpático para compensar tanto respuesta simpática. Entonces en esa oleada que viene después del parasimpático es cuando se abre el esfínter y dejamos el regalito. Nos ha pasado a todos, muchachos. Wow, pasa. El miedo genera situaciones donde expulsamos tanto materia fecal como orina, es lo mismo, el mecanismo de regulación de la orina es el mismo que estamos viendo acá. Entonces, que tiene que quedar bien claro que la capa interna está regulada por el sistema autónomo, el parasimpático inhibe y el simpático activa, o sea, el simpático cierra los esfínteres, el parasimpático los abre. ¿Cuándo va a actuar el parasimpático? Cuando estamos tranquilos, sentado en el inodoro, o cuando hay un reflejo. Bien, fantástico. Esto de las presiones no le demos mucha bolilla, pero es para mostrar que en el recto va aumentando la presión y conforme aumenta la presión, miren qué loco. Cuando ya la presión es muy alta y supera los 55 milímetros de mercurio, miren cómo se relaja el esfínter interno. Esto está sacado de una manometría. Es decir, están midiendo las presiones en la cola y ven que cuando le meten mucha presión al recto, el esfínter interno igual termina abriéndose. Este descenso es porque se abrió. Y es lógico que se abra porque perdió. Ya está, fue vulnerado, digamos, salió la materia fecal. Pero los valores entre 18 y 55 milímetros de mercurio también llevan al deseo de evacuar, es decir, porque algo sentimos, que la materia fecal está haciendo presión. Eso también está relacionado con ciertos reflejos que aparecen desde acá. Ya no le vamos a dar tanta bolilla. Pero por eso nosotros decimos siempre que la defecación es una respuesta refleja con control voluntario, porque cuando empezamos a tener las ganas de hacer caca, una parte para ayudar a que se abra el esfínter interno, que es involuntario y que nosotros no podemos decir interno ábrete, pero ustedes no están en el inodoro sentado y dicen interno ábrete.
Lo que tienen que hacer con el interno es que se venza la presión, que se llegue a los 55 milímetros de mercurio. Y para llegar a eso, tienen que haber hecho fuerza. También con los músculos abdominales, etc. La famosa fuerza. Bueno, no, ya no puedo ser más explícito, muchachos. Creo que he sido demasiado y capaz que es así. Pero bueno, por eso decimos que es refleja. Pero tiene un control también voluntario. Con la voluntad podemos. Usted puede. ¿Estamos? Bien. Bien. La distensión del recto, estos son los reflejos mientéricos locales, por ejemplo, que ayudan a lo que yo les decía. La distensión del recto puede estimular receptores de los plexos mientéricos que están ahí mismo en el recto, y esos receptores pueden estimular el peristaltismo del colon descendente hacia el recto para que empuje las heces hacia el ano, y el esfínter en un momento también puede llegar a inhibirse con algunas señales inhibitorias de esos plexos que están trabajando para permitir la defecación. O sea, frente a la llegada de mucha materia fecal, también los plexos pueden darle algunas órdenes, tirándole un poco de acetilcolina con algunas neuronas a los esfínteres internos para que se relajen un poco y que ayuden en el proceso defecatorio. Fíjense todos los quilombos que hay que hacer para defecar. Todo en la fisiología es así. Esto no. Y esto, chicos, es lo que yo decía recién, no tiene sentido semejante cuadro. Lo que tienen que rescatar es que el parasimpático, que es el que va a dar origen a gran parte de la defecación, automáticamente viene por el nervio pélvico. Y el resumen también es que lo externo, el esfínter externo, que está encargado de la regulación voluntaria de la defecación, ese viene por el nervio pudendo. Ya lo dijimos recién, pero bueno, recuerden eso, porque eso sí le pueden preguntar. Si la rama parasimpática de la defecación involuntaria viene por el pélvico y la parte voluntaria por el pudendo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y acá viene, esto es lo que acabo de decir recién, del pujo, es decir, si nosotros hacemos fuerza, vencemos los esfínteres involuntarios. Bueno, pero para no hacerlo. Bueno, una vez que el recto queda vacío, cesan todos los tipos de reflejos que hay y todo vuelve al reposo esperando nueva cantidad de materia fecal. Bueno, en resumen, control voluntario permite inhibir la defecación si queremos contraer el gesto ese que yo hice yéndome para allá, no lo vuelvo a hacer gratis, ¿no? Y permite facilitar la defecación cuando contraemos la pared abdominal, sobre todo. Un poquito el elevador del ano y podemos relajar el esfínter externo. O sea, cuando estamos haciendo fuerza también relajamos el externo voluntariamente. Bien, nada, esto es para saber que a pesar de que las heces son duras, gran parte es agua. Fíjense, el 75% de las heces son agua y el 25% restante son residuos. El color se lo da la bilirrubina, que se va transformando por las bacterias en bilinógenos y de esa oxidación en bilinas, y eso le da el color marrón. Todo este mecanismo también se ve en tercer año, después cuando vean el metabolismo de la bilirrubina, pero para saber que viene de la bilirrubina, y las bacterias, que son las que producen la reducción de la bilirrubina, que es un compuesto que viene del hígado, y el olor viene del metabolismo de las proteínas, porque las bacterias, al metabolizar proteínas que quedan ahí, generan unos gases bastante fuertes, que bueno, ni hablar, lo conocen ustedes, que dan el famoso olor de la caca. La mayoría de los gases más importantes son los escatoles, los indoles y los H2S, no importa. Digan gases, y si quieren, como por ejemplo los escatoles, son gases tradicionales. La mayoría son con mucho sulfídrico, con mucho azufre, entonces tiene olor tan tradicional. Bien, nada. La flora colónica que permite fermentar todas estas cosas y darle olor y color es muy grande. Ya sé que han tenido muchas clases al respecto de esto, cerca de 100 trillones de bacterias, lo cual es un número exorbitante. Bien.
Y las bacterias permiten darle color, forman los gases, sintetizan vitaminas K, B y ácido fólico en menor cantidad. Bueno, degradan, todo esto es menos importante, pero bueno, lo más interesante sería esto que vimos al principio de la formación de la vitamina K, B y ácido fólico y que le dan olor y color a las heces. Bien, rápidamente, para hacer un resumen, creo que está bueno que resumamos, porque también me habían pedido que hiciera una mención al metabolismo fosfocálcico, aunque sea rápida. Nos quedan 15 minutos y estamos medio apretados, pero yo creo que este tema se tiene que ver de esta manera. Y después buscarle, si quieren, otras cuestiones anexas. Pero esto que está acá, no pueden dejar de saberlo para el examen. Ese sería el leitmotiv. A ver, la tiroides fabrica una hormona que se llama calcitonina, ¿sí? Las células C de la tiroides, que están al ladito del folículo, ¿sí? Y por eso se las llama también parafoliculares. Ustedes vieron tiroides en el primer cuatrimestre, en crecimiento y desarrollo, así que saben de lo que hablo. Y después la tiroides tiene atrás 4 glándulas que son distintas, se llaman paratiroides porque están al lado o paralela a la tiroides, por eso para. Y esas glándulas fabrican una hormona llamada paratormona. Obviamente, la paratormona tiene un tipo de acción y la calcitonina otro, medio contrapuestos, para regular los niveles de calcio en la sangre. Los niveles de calcio en la sangre tienen que estar muy nivelados, en unos 10 miliequivalentes por litro más o menos, ahí. Porque si no, el problema es que empiezan a fallar todos los procesos neurológicos y musculares, porque todos llevan calcio, ¿se acuerdan? Entonces, es un problema, empiezan a fallar la sinapsis, empiezan a fallar los músculos y puede haber trastornos severos, incluso ustedes todavía no saben, pero del corazón, porque el corazón también trabaja con calcio y entonces se podría armar un despiole bárbaro. Entonces, para mantener los niveles de calcio muy bien, a veces se sacrifican otras cosas, como por ejemplo el hueso. Es decir, si tenemos niveles muy bajos de calcio en nuestro organismo, y bueno, quememos hueso, rompamos hueso, pero mantengámoslo ahí para no morir en el intento. Después veremos qué pasa con el hueso. Y si por algún motivo tenemos mucho calcio en la sangre, por ejemplo, porque acabamos de comer cosas con calcio y se absorbió, etcétera, tampoco puede haber mucho. Entonces hay que guardarlo. ¿Y dónde lo guardamos? Hoy en el hueso. Y por otro lado, sobre todo si está en exceso, el exceso de calcio a veces tiene que ser eliminado. Y si está en deficiencia, conviene que no se elimine. Por eso nosotros hablamos muchas veces de los mecanismos renales. Es decir, que si hay una deficiencia de calcio, tratemos de no perderlo en la orina. Ustedes todavía no conocen cómo son los mecanismos en orina, eso se ve en segundo año. Pero generalmente hay muchos iones o sustancias que se van perdiendo en la orina y el cuerpo lo que hace para evitar que se pierdan es un proceso que se llama recaptación, reabsorción se le dice. Se filtran en todo el mecanismo renal, pero después se los reabsorbe para quedárselo en el cuerpo. Entonces, la encargada de aumentar los niveles de calcio en sangre cuando están bajos es la paratormona. Lo dije en plural y en singular. La encargada de elevar el calcio en sangre cuando está bajo es la paratormona. Obviamente tiene que ver con que las glándulas paratiroides tienen sensores en su célula que si detectan que hay poco calcio, largan la paratormona. Ahora después miramos otra diapo y lo vemos un poquito mejor. La paratormona va a tener 3 grandes funciones. Una, que es la más fácil, es romper hueso, activar esas células que vieron en algún momento llamadas osteoclastos, que rompen el hueso, lo rompen, chau, pero el calcio que sale va a la sangre y eso nos beneficia en situaciones de deficiencia de calcio. Podríamos llamarla hasta hipocalcemia, pero es un término más clínico. Pero bueno, ante la hipocalcemia, es decir, la baja del calcio,
aumentan los niveles de paratormona, ¿para qué? Para romper hueso y que el calcio se pueda elevar, acá dice aumentar el calcio en sangre. Y otro mecanismo que hace es poner en marcha en el riñón la reabsorción de calcio. Es decir, que el calcio no se pierda y que la orina salga con menos calcio, pero no me importa. Lo que me importa es quedármelo en el cuerpo. Y por otro lado, también lo que hace el riñón cuando hay paratormona, la paratormona, hace esto, aumenta la formación de 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Lo vieron? Una palabra hermosa para el ahorcado. Con eso ganan seguro. Aparte está en el diccionario, les aclaro. Así que no hay tutía. El 1,25 dihidroxicolecalciferol es el metabolito activo de la vitamina D, de la famosa vitamina D, que ahora vamos a ver de dónde viene. Pero si no hay paratormona, no hay 1,25 dihidroxicolecalciferol. Hay un sinónimo más fácil, se llama calcitriol. Lo habrán visto. O algunos le llaman vitamina D3. Se llama dihidroxicolecalciferol porque al colecalciferol, que es la vitamina D, el hígado primero le pone un hidroxilo y después el riñón le pone un segundo hidroxilo. Bueno, pero este va a ser responsable, yo di un teórico de absorción de calcio, no sé si todos fueron, bueno, obviamente, pero va a ser el responsable de hacer que el intestino delgado absorba más calcio. Nosotros normalmente absorbemos calcio, pero poco. Si tenemos esta sustancia en la sangre llamada calcitriol, que es la vitamina D3, o vitamina activada D, vitamina D activada, vamos a poder absorber mucho calcio. Y eso nos va a favorecer, ¿en qué? En que se eleven los niveles de calcio en la sangre. ¿Estamos hasta acá? Bien, fantástico. ¿Qué pasa si aumentan los niveles de calcio en sangre y ahora los tenemos altos? Hay que bajarlos. Cuando la tiroides, por sus células C, detectan niveles altos de calcio, fabrican esta hormona llamada calcitonina, una de las funciones que tiene es dejar que el calcio se pierda en el riñón. Le llamamos disminución de la reabsorción de calcio a esa función. En el intestino delgado favorece la disminución de la absorción de calcio y en el hueso, esto es muy importante, disminuye la reabsorción ósea o resorción ósea, o sea que le da freno a los osteoclastos, de modo que predomina la acción de los osteoblastos, formadores de hueso. Entonces ese calcio que está en exceso se va a depositar en el hueso. Y eso permite, todas estas acciones permiten disminuir la calcemia en sangre. Y si disminuye mucho, lo detectan las glándulas paratiroides, se produce paratormona, traca, todo de nuevo. Entonces, eso mantiene una homeostasis del calcio. Y fíjense esto era lo que hablábamos recién, de que si hay poco calcio, la paratormona aparece en juego y hace que haya reabsorción tubular para que el calcio se quede en el cuerpo, no se elimine por orina, que los osteoblastos se inhiban y funcionen mal los osteoclastos para poder hacer resorción ósea, y aumenta el calcitriol para que aumente la absorción intestinal. Esto es lo mismo que decíamos recién, pero resumido a la paratormona. Y esto es lo que vemos de la vitamina D. Está bueno saberlo, porque no podemos estar hablando de metabolismo del calcio sin hablar de la vitamina D. La vitamina D se ingresa en forma de vitamina D2 de los alimentos, lácteos, etc. La mayor parte de los alimentos ricos en calcio son los lácteos, pero también hay otras fuentes de calcio, no se asusten. Las legumbres, algunos frutos secos, muchas otras cosas que tienen calcio, no en la cantidad tan importante como el calcio de los lácteos. Pero una parte también aparece como vitamina D3 no activada, después se va a pasar a llamar vitamina D3 activada acá, que viene de la exposición a los ultravioletas del sol en la piel. Cualquiera de esas dos vitaminas terminan en el hígado produciendo una sustancia llamada 25-hidroxicolecalciferol o 25-vitamina D, y esa está dando vuelta y en espera
a que gracias a la paratormona, cuando el calcio esté bajo en la sangre, el riñón la transforme en 1,25 de hidroxicolecalciferol, o 1,25 vitamina D, o calcitriol, o vitamina D3 activa. Tiene un montón de nombres, lamento. Pero acá en medicina la mayoría de las veces a esto le llamamos calcitriol. Digo, para unificar un poco los criterios. Y bueno, el calcitriol como función tiene la absorción de calcio. Bueno, yo creo que con esto, siendo las casi, faltan 2 minutos para la hora, creo que estamos como repaso. Me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta, estaría bueno responder. Y si no, les deseo, pero la recontra suerte, suerte, que les vaya muy bien. Porque suerte es una cosa, lo otro es resultado del esfuerzo y del estudio. Así que les deseo que les vaya muy bien. Bueno, no hay pregunta entonces. Bueno, adiós chicos, suerte, que les vaya bien.